Capítulo 9. La ley natural. El orden divino que no requiere coerción. Hablar de ley natural exige una precisión inmediata. No estamos refiriéndonos a la caricatura darwiniana de la ley de la jungla, ni a la supervivencia del más fuerte, ni al instinto animal como modelo de organización humana. Esa interpretación, útil para justificar la coerción y el control, confunde deliberadamente la naturaleza con la brutalidad. La jungla no es la ley y es solo un fragmento de la biología. El orden natural al que nos referimos aquí es anterior al ser humano e independiente de toda institución, un conjunto de principios universales que gobiernan las consecuencias de los actos de seres capaces de comprender y elegir. No es un modelo de comportamiento animal, sino la estructura profunda de causa y efecto inscrita en la existencia misma. Llamamos natural a lo que no necesita ser inventado, aprobado ni legislado. Una ley natural no depende de congresos, tradiciones ni votos, opera aunque nadie la reconozca. La gravedad no necesita ministros, la relación entre causa y consecuencia no espera autorización. En este mismo nivel se ubica la ley natural, un orden que gobierna los resultados de nuestras acciones sin recurrir a coerción externa. No premia ni castiga, simplemente manifiesta la consecuencia inherente a cada acto, así como la semilla revela, inevitable, el fruto que contiene. En este marco, la moralidad deja de ser un sistema de mandamientos o un código de comportamiento impuesto desde fuera. Se vuelve una condición objetiva de la realidad. Toda acción que no inicia daño fluye sin resistencia, y toda acción que inicia daño se desvía del cauce natural, produciendo efectos que tarde o temprano vuelven sobre quien los generó. Daño no es una metáfora nebulosa, es una agresión concreta a la vida, a la voluntad, a la seguridad, a la propiedad o a la verdad. Cuando se viola cualquiera de estos ámbitos, surge una fractura, y la vida responde restableciendo equilibrio mediante las consecuencias, no mediante castigos arbitrarios. Lo sagrado de la ley natural reside precisamente en esa coherencia silenciosa. No es una estructura fría, sino el reflejo de un orden más alto que se expresa en la simetría del mundo. Las antiguas culturas entendieron que la naturaleza es espejo y crisol, espejo porque revela la armonía del origen, crisol porque purifica aquello que se desvía. Con el tiempo, sin embargo, la palabra natural fue degradada hasta significar únicamente lo biológico, ocultando su sentido original, lo que está impregnado de orden superior. Recuperar esta comprensión es recordar que la existencia entera, el crecimiento de una flor, la danza de un ecosistema, la correspondencia exacta entre causa y efecto, no funciona mediante imposición, sino mediante coherencia. Frente a este orden aparece la ley humana, artificio mutable que opera sobre territorios y no sobre principios. La ley natural distingue entre iniciar daño y no iniciarlo, la ley humana distingue entre legal e ilegal según la conveniencia del momento. La ley natural opera por consecuencias inevitables, la ley estatal opera por amenazas. Por eso necesita castigo, vigilantes, custodios y miedo. Cuando contradice la ley natural, la gente percibe que algo está roto, incluso si no puede expresarlo. Surge resistencia, hipocresía, evasión y corrupción, y para sostener la estructura artificial se requiere más coerción, que a su vez genera más caos. No estamos ante un conflicto entre orden y desorden, sino entre dos órdenes incompatibles, el que surge voluntariamente de la vida y el que se impone mediante fuerza. Contrastes clave: ley natural vs ley humana. Origen de la ley humana, Congreso, tradición, conveniencia. Origen de la ley natural, la voluntad superior, anterior a humanos. Método de la ley natural, consecuencias inevitables. Método de la ley humana, amenazas y castigo. Alcance de la ley natural, universal, principios eternos. Alcance de la ley humana, territorial, mutable. Necesidad de la ley natural, autocorrectiva, sin guardianes. Necesidad de la ley humana, requiere policía, cárceles, miedo. Resultado de la ley natural, armonía espontánea. Resultado de la ley humana, silencio forzado, caos cíclico. Ver la ley natural no requiere misticismo. Basta observar cómo la realidad responde de manera infalible. Donde hay intercambio voluntario, hay confianza, y donde hay apropiación forzada, hay ruptura. Donde cada persona asume las consecuencias de sus decisiones, surge responsabilidad, donde se transfieren sistemáticamente esas consecuencias a terceros por medio de mecanismos de control, surge dependencia.
Donde el esfuerzo se vincula a la pertenencia, aparece propiedad legítima, y donde se cobra tributo perpetuo por lo propio, aparece desposesión. Cuando una sociedad vive de espaldas a la ley natural, los síntomas son inevitables: crisis económicas recurrentes, desconfianza social generalizada, violencia creciente, relaciones frágiles, pérdida de sentido y vacío interior. No por maldición, sino por coherencia. Sembrar engaño produce desorden, sembrar coerción produce caos, sembrar irresponsabilidad produce decadencia. Intentar corregir estos efectos con más coerción solo ahonda la fractura inicial. La grandeza de la ley natural es que no requiere policía. Cada acto inmoral lleva incorporado su propio deterioro, y cada acto alineado con el orden lleva su propia recompensa. La ley natural es autocorrectiva, educativa y liberadora. Enseña sin maestros externos, disciplina sin castigo, ordena sin autoridad. La libertad, entendida así, no es hacer cualquier cosa, sino moverse dentro de un campo donde causa y efecto están perfectamente conectados. Cuando esa conexión es comprendida, cada persona se convierte en administradora de su propia consecuencia, sin necesidad de coerción estatal. La objeción típica es: ¿y qué pasa con el que hace daño? Pero el daño es verificable y no depende de opiniones. Golpear, robar, engañar o secuestrar voluntad son actos objetivamente identificables. Una comunidad puede reparar, arbitrar o incluso aislar al agresor persistente sin convertirse en un Estado que domina a inocentes. Los casos extremos no definen a la humanidad, y el psicópata no define la norma. El sistema estatal usa a la excepción para controlar al conjunto, la ley natural reconoce la excepción sin sacrificar la libertad general. Comprender esta estructura convierte la resistencia en un acto de coherencia, no de rebeldía. Resistir la coerción que viola la ley natural no es desobediencia frente al orden, es obediencia a un orden más alto. La jerarquía se invierte: primero la ley natural, luego la moral cotidiana que de ella se deriva, luego los acuerdos voluntarios, al final, las normas coercitivas, cuya legitimidad se desvanece cuando contradicen el orden que sostiene la vida. Una civilización basada en la ley natural no sería perfecta, pero sí auténtica. La riqueza nacería del valor, no del privilegio; la responsabilidad de la consecuencia, no del miedo; la educación enseñaría discernimiento, no obediencia; la seguridad emergería de la comunidad, no de la amenaza. El gobierno volvería a significar acuerdos entre adultos libres, no imposiciones territoriales perpetuas. La ley natural no es nostalgia espiritual ni filosofía abstracta. Es la descripción precisa del orden que ya existe. Cuando se respeta, la vida florece y la coerción se vuelve innecesaria. Cuando se viola, aparece el caos, y ese caos es usado para justificar más control. El adversario necesita confundir la ley natural con la selva para hacer creíble la idea de que sin autoridad seríamos bestias. Pero la verdadera barbarie es romper la correspondencia entre acto y consecuencia, entre esfuerzo y fruto, entre daño y reparación. No necesitamos perfeccionar la coerción ni reformarla. Necesitamos abandonarla. No necesitamos un mejor amo, y necesitamos comprender que el orden no se impone, se revela cuando dejamos de interferir con él. La ley natural es el orden que sostiene al mundo. El trabajo humano consiste en no contradecirlo.